Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI, desde 2015. Es profesor de macroeconomía en la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. En su faceta de consultor, ha colaborado con la Organización Internacional del Trabajo, Nacional Monte de Piedad, International Development Research Center, ISPOR, Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud. Es doctor en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. Esta mañana el doctor de la Jara nos presenta su trabajo Determinantes intergeneracionales de la inactividad y de la exclusión laboral entre las mujeres en México. Les pido les demos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a presentar aquí algunas ideas que estamos empezando a trabajar en el CEI. Pero como ustedes saben, en el CEI somos un grupo pequeño de investigadores. Típicamente lo que hacemos es parte de la investigación la hacemos nosotros, parte la encomendamos a investigadores fuera del centro. Entonces esta presentación es un poco una invitación a que conozcan algunas ideas, algunos problemas que estamos viendo en el mercado laboral mexicano y cómo estamos tratando de vincularlos con problemas de movilidad intergeneracional. Pero van a ver que no tengo resultados. Todavía esto no es un paper, es una exploración un poco descriptiva de los datos que tenemos, pero también es una invitación para que se metan más ustedes. Nuestras bases de datos, nuestras encuestas están disponibles para todo el mundo. Entonces es un poco mostrarles dónde vemos un problema, dónde pensamos que puede venir alguna beta de trabajo para poder resolver el problema, pero al mismo tiempo también mostrarles que las limitaciones de los datos con los que contamos y ver cómo podríamos hacer para darle vuelta a estos problemas de los datos. Bien. Básicamente la motivación es que en todos los estudios que hicimos en el centro encontramos que la movilidad social en México es baja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para darles alguna idea, la persistencia en el quintil más bajo de una distribución socioeconómica alcanza casi el 50%. Es decir, el 50% de aquellos que nacen en un nivel socioeconómico bajo, en el quintil más bajo de ese nivel socioeconómico, se queda allí en la vida adulta. Y lo mismo pasa en los niveles altos, hay una persistencia muy alta, incluso un poquito por encima del 50%, en el nivel socioeconómico más alto. ¿De acuerdo? Hay una variedad muy grande por región. En ese sentido, por ejemplo, en esta región donde está Nuevo León, en el norte del país, esa persistencia en la pobreza se reduce de casi el 50% al 23%, es mucho menor. Entonces hay diferencias regionales importantes, pero también hay diferencias por grupos. Por ejemplo, estudios que hicimos con nuestros datos de movilidad social de la población indígena muestra mucha más persistencia en la pobreza en esa población. Y en el caso de las mujeres también hemos encontrado evidencia significativa para el caso de México de que se cumple lo que se dice de la movilidad social para las mujeres, que hay un suelo pegajoso, es decir, a las mujeres le cuesta mucho más salir adelante en términos de movilidad social, y también hay un techo de cristal en el sentido de que las mujeres sí inician su vida en un hogar de nivel socioeconómico alto, la posibilidad de caer es mucho más fuerte o mucho más alta que para el caso de los hombres. Bien, entonces mi pregunta tiene que ver un poco, la voy a ir moviendo en el caso de estos tres grupos, respecto de los estados del sur, que les decía que recién dije que en el norte la persistencia en la pobreza es 23%, mucho más baja que el 50% a nivel nacional. Bueno, en los estados del sur alcanza el 69%. Entonces, hay unas diferencias muy grandes
en términos de persistencia en la pobreza en estos tres grupos: mujeres, población indígena, habitantes de los estados del sur del país. Entonces, algunas preguntas que queremos hacernos es ¿cómo se relaciona este resultado con lo que pasa en el mercado de trabajo con estos grupos? Por ejemplo, algunas cosas que sabemos es que la participación laboral femenina en México es muy baja, aun si la comparamos con con el mismo nivel de participación o con esta misma variable en el resto de América Latina. Ronda el 43% aproximadamente. También sabemos que, por ejemplo, en la población indígena, que la medimos normalmente en las encuestas por el hecho de que los padres hablen alguna lengua indígena, lo que se ve es que en este grupo son mucho menos probables de tener un contrato en el trabajo, muy probablemente les paguen bajos salarios, aún controlando por educación, ¿verdad? Y en el caso del sur, un elemento importante del mercado laboral tiene que ver con la informalidad, que es muy alta en términos de la población, de la población ocupada. El porcentaje de población ocupada que está en la informalidad es aproximadamente el 70%, la que es formal es alrededor del 30% o menos. Eso difiere diametralmente de lo que pasa en el norte, donde el porcentaje de formalidad es el 70% y la informalidad es el 30%. Entonces son diametralmente distintos. Ahora, trayectorias laborales relativamente exitosas, que estamos viendo que no necesariamente son estas las que experimentan estos grupos, es consustancial con la movilidad social. Es decir, si queremos entender por qué la movilidad social de estos grupos es baja, entonces tenemos que echar un vistazo a qué está pasando en el mercado laboral, porque la fuente de movilidad social o el mecanismo de movilidad social más típico tiene que ver con el mercado laboral. Bien, ahora, un elemento importante aquí cuando digo que es inseparable o consustancial la movilidad social con las trayectorias laborales, estoy diciendo que hay un doble impulso ahí. Por un lado, digamos, condiciones socioeconómicas de origen pueden estar limitando la manera en que las personas participan en el mercado laboral, y la participación en el mercado laboral está afectando la movilidad social. Entonces, hay varias preguntas que podemos hacer aquí. Una tiene que ver con por qué algunas personas, o por qué las mujeres, o los indígenas, o las personas del sur caen en una determinada situación o condición laboral, y cómo se relaciona eso con las variables, con su familia, con sus variables de origen, ¿no? Ese es un elemento de la movilidad social. La otra es, dado que están en esta situación, ¿cuánto limita eso su movilidad social en relación al resto de la población? En el CEI hemos estado principalmente interesados en la relación que hay entre las condiciones socioeconómicas de origen y los resultados en el mercado laboral. Por ejemplo, algunas investigaciones que hicimos en el CEI o que hicieron investigadores de universidades del área donde el CEI tiene más influencia, que es en la Ciudad de México, pero estaría bueno que se sumen investigadores de aquí de Monterrey también, es que típicamente el estatus socioeconómico de la familia, la educación de los padres, la condición de formal o informal influye muchísimo en los resultados del mercado laboral. Por ejemplo, la calidad o el estatus que tienen las personas en su primer trabajo está muy determinado por estas variables. Por ejemplo, ser trabajador, que el primer trabajo sea en el sector formal, está íntimamente ligado con que el padre haya estado en el sector formal y tenga ciertas características de educación también. Y luego, quienes entraron al mercado laboral por el sector formal, su probabilidad de quedarse en el sector formal es altísima, y al revés, quienes entran al sector informal se quedan en el sector informal durante su trayectoria laboral. Entonces, sí hay mucha evidencia de que las variables socioeconómicas de origen están impactando en los resultados del mercado laboral. Bien, una cosa importante también es qué pasa cuando se controla por educación. Cuando controlamos por educación de las personas, vemos que aún controlando por la educación,
los resultados en el mercado laboral están muy ligados a la condición socioeconómica de origen, es decir, nivel de estatus socioeconómico principalmente, aunque ya no tanto la formalidad o informalidad del padre o la educación de los padres, pero sí el nivel socioeconómico sí sigue impactando en las personas a lo largo de su trayectoria laboral. Es decir, más aún controlando por cómo fue el primer empleo, la trayectoria laboral que viene después sí está afectada por el nivel de riqueza de origen de los padres. Entonces, quiere decir que las condiciones socioeconómicas de origen sí tienen un impacto de muy largo plazo en la vida de las personas. Bien, un elemento, un grupo de individuos en la población que nos interesa conocer más cómo funcionan esta relación entre condiciones socioeconómicas de origen y resultados del mercado laboral, tiene que ver con el grupo de los que llamamos excluidos del mercado laboral. Excluidos del mercado laboral son para nosotros aquellos que, estando inactivos en el mercado laboral, es decir, no están trabajando ni están buscando trabajo, sin embargo revelan declaran o informan que sí les gustaría trabajar o que sí necesitan trabajar, pero que hay elementos que les impiden hacerlo. Entonces, para nosotros eso es un grupo que está excluido del mercado laboral, ¿de acuerdo? Y en México, en la ENOE, si tomamos el promedio de los últimos 12 años del ENOE, ese porcentaje alcanza al 25% de la población inactiva en edad de trabajar. Es decir, 1 de cada 4 inactivos en edad de trabajar dice que querría trabajar o que necesita trabajar, pero que hay algo que le impide hacerlo. Ese porcentaje es importante porque se trata aproximadamente de 9 millones de personas. Si de alguna manera lográramos activar a estas personas que tienen un deseo de trabajar, que tienen una necesidad de trabajar, entonces la participación laboral en México pasaría de ser aproximadamente 60% a 69%. Es decir, pasaría de tener una participación laboral que es baja en relación a los países más avanzados, baja incluso en relación a otros países latinoamericanos, para acercarse a un nivel de participación laboral de los países más desarrollados. ¿De acuerdo? Y esto es una fuente, y ese impacto sería mucho mayor entre las mujeres, ya van a ver por qué. Entonces, que tienen la tasa de participación laboral más baja. Entonces, si queremos generar un cambio vía en el mercado laboral de mayor participación, de generación de ingresos, de incorporación a la seguridad social, etcétera, con todos los efectos dinámicos que esto tiene sobre el desarrollo. Entonces, este grupo de personas es un grupo que queremos estudiar, ¿no? Y en particular lo que queremos saber es qué tanto esto está dependiendo de la desigualdad de oportunidades que enfrentaron a lo largo de la vida. Es decir, ¿por qué están estas personas ahí? Están inactivas por propia decisión, están inactivas porque verdaderamente están atrapadas como en una trampa de pobreza, es porque no tuvieron oportunidades a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que pasó con ellas? Bien, les voy a mostrar aquí esta gráfica que es un poco rara porque en realidad podría haber tomado un solo año. En la ENOE, en el primer trimestre de cada año hay un cuestionario ampliado, y ese cuestionario ampliado se les pregunta a las personas más cosas sobre su condición laboral. En el resto del año simplemente la ENOE lo que hace es él pregunta a la gente si trabajó, y si no trabajó, si está buscando trabajo, entonces determinan simplemente una tasa de desocupación. En cambio, en el primer trimestre de cada año les preguntan a las personas, indagan más sobre su condición de inactividad. Entonces, para aquellos que ya dicen que no trabajaron, que no estuvieron buscando trabajo, les preguntan si
Bueno, a pesar de eso, querrían trabajar, o si quisieran, o si necesitaran trabajar. Entonces, ahí aparece este porcentaje de aproximadamente el 25%, un poquito menos, 23 y tanto, que nos dice que sí querrían trabajar. Y cuando uno indaga en las razones de por qué no están trabajando a pesar de que querrían hacerlo, fíjense, un elemento importante que aparece aquí es un elemento de género que explica aproximadamente 56% de las respuestas en este grupo. Entonces, la respuesta es: no puedo trabajar porque tengo hijos, porque cuido a un familiar, porque estoy casada, porque estoy embarazada, porque no me dejan trabajar. Eso a lo largo del tiempo, como ven, estos son casi 12 años de esta encuesta, sistemáticamente aparece ese elemento como un elemento importante. Es aproximadamente el 56% de las respuestas. Luego viene un grupo, el segundo grupo, que representa aproximadamente el 17% en promedio a lo largo de este periodo, que dice: no voy a conseguir un trabajo, no voy a conseguir un trabajo porque estoy muy viejo, porque estoy muy chaparro, porque me veo feo, porque me van a discriminar. Entonces eso es un elemento del 17% más. Luego hay un grupo, el que sigue, de 13%, de este grupo que dice: no, es que yo vivo en una zona muy deprimida económicamente. Aquí la actividad económica es muy irregular, o hay mucha marginación, no hay empresas, entonces no puedo trabajar. Hay otro grupo más pequeño, 9%, que dice: no me contratan porque tengo una discapacidad. ¿No? Y estas son las personas que encontramos en los semáforos. No sé acá en Monterrey, pero en la Ciudad de México, en los semáforos, la gente que se acerca a venderte algo siempre tiene una discapacidad. Le falta una pierna, le falta un brazo, le falta un ojo, no sé, no ve. Entonces, y esto suele venir asociado con mayor edad, ¿no? Y por último, hay un grupo relativamente pequeño, esto es Lenoe, ya van a ver que cuando consideramos otra encuesta cambia un poquito algunas de estas proporciones, que dice: no tengo las habilidades, me he quedado obsoleto en lo que sé hacer, no puedo participar porque no hay trabajos en el área en la que estoy, en lo que yo sé hacer. Entonces, estos son los factores de exclusión que, como pueden ver, yo creo que para muchas de estas cosas tendríamos alguna solución si realmente nos propusiéramos tener una política de inclusión laboral. ¿De acuerdo? Bien, aquí sigo con Lenoe. Si tomamos Lenoe, por ejemplo, del año 2017, ¿qué tiene que ver esto con la educación y la edad de las personas? ¿De acuerdo? Aquí lo que hice fue, para cada grupo de exclusión, para los que están excluidos por formación o por habilidades, para los que están incluidos por razones de género, por actividad económica, por discriminación y por salud, lo que hice es me fijé cómo está la composición del grupo en términos de edad y de educación. Y como ven, aquí ordené los grupos en función de la edad, ¿no? De la composición de la edad. Por ejemplo, entre aquellos que dicen que no tienen las habilidades o que no saben suficiente para incorporarse al mercado laboral, fíjense que casi el 60% son menores de 30 años. Es decir, no estamos hablando de que se formaron hace mucho tiempo y entonces ya lo que saben ya no está en el mercado. Estos son jóvenes. Son 6 de cada 10 de los que dicen: mi formación no me alcanza para participar en el mercado laboral, son menores de 30 años. El 68% y solo 17% son mayores de 45 años, ¿no? El 68% de ellos tiene educación básica o más. Es decir, terminaron la secundaria o tienen prepa o tienen universidad, etc. Es decir, una parte importante de este grupo son jóvenes y tienen niveles educativos relativamente altos. Sin embargo, dicen que su formación no les alcanza para participar en el mercado laboral, ¿no? Entonces es un tema de pertinencia de la educación
o de calidad de la educación que está afectando a este grupo. El segundo grupo en el cual los jóvenes son importantes es el grupo de mujeres. Fíjense, casi la mitad de las mujeres tienen menos de 30 años en este grupo que dicen no puedo trabajar porque tengo una cuestión de cuidados en mi familia o no me dejan trabajar. Entonces, entre este grupo de mujeres también la mitad son jóvenes. Solo 13% de ellas tiene más de 45 años y casi el 66% tiene un nivel de educación secundaria o más, ¿no? Entonces, si siempre pensamos que la educación y que la edad son factores favorables, o ser joven son factores favorables para participar en el mercado laboral, pues aquí hay algunos grupos que dicen que no es así. En la parte hay este grupo de actividad que dice que la actividad en su área no es suficientemente dinámica como para generar demanda laboral. Aquí está bastante repartido los grupos de la población. 34% tiene menos de 30 años, 30% tiene más de 45 años, entonces pareciera que ahí la edad no es un tema. La educación es menor en este grupo que en el porcentaje de aquellos que terminó la secundaria o más, que alcanzó un nivel de secundaria o más, es un poco más chico. Estos dos últimos grupos son grupos donde claramente estamos hablando de problemas de educación y de edad. Aquellos que se dicen discriminados o que sienten que los van a discriminar por su estatura, por su apariencia, por su edad, efectivamente el 75% o por razones de discapacidad. Fíjense, 3 de cada 4 de ellos son mayores de 45 años y tienen relativamente menos educación, ¿no? Solo el 30% o el 35% tiene la secundaria completa o más. Entonces aquí estamos sí con un grupo donde la edad y la educación es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que nos hicimos en el CEI, dado que lo que nos interesan son estas cuestiones intergeneracionales, aunque aquí hay mucho que estudiar y mucho que decir más allá de lo intergeneracional, ¿no? Y al final van a ver que los datos con los que contamos no están padres todavía como para decir, bueno, tenemos ya los datos para encarar un estudio de este tipo, pero yo creo que aquí hay mucho para explorar y ver qué está pasando con estos grupos. Como les digo, si estos grupos los lográramos activar, tendríamos una situación muy diferente en términos de participación laboral. Entonces, pero la pregunta del CEI es siempre, bueno, ¿cuáles son los vínculos intergeneracionales que tenemos entre lo que pasa en el mercado laboral y lo que vemos en términos de movilidad social? Bien, una cosa que uno puede hacer, además de ver educación, no puede uno hacer mucho más en términos de buscar razones detrás de lo que pasa con estos grupos en términos de lo que traen de su familia. Es decir, uno podría asociar la educación con lo que traen de su familia, etcétera, etcétera, pero en realidad aquí en la ENOE no sabemos nada de las familias de estas personas. Entonces no podemos buscar en la ENOE la respuesta a cuáles son los factores estos intergeneracionales que están afectando el resultado. Entonces, pero tenemos nuestra encuesta, la encuesta del CEI, la encuesta de movilidad social, que tiene tres vueltas, tres levantamientos. En el último levantamiento, lo que hicimos, precisamente porque estábamos preocupados por esta situación, lo que hicimos en el último levantamiento es hacer las mismas preguntas que la ENOE hace acerca de si están trabajando, si no están trabajando, la razón. Exactamente las mismas preguntas que la ENOE se la hicimos en una encuesta, en la última encuesta, que es representativa para el nivel nacional y para los niveles regionales. Las mismas preguntas les hicimos y entonces esto en principio nos permite acercarnos a una relación entre la situación en la que se encuentran y las condiciones socioeconómicas de origen.
¿Cuál es digamos, la parte importante de esta encuesta? Es que les preguntamos a las personas que entrevistamos, que son personas entre 25 y 54 años, jefes de hogar o cónyuges de jefes de hogar, les hacemos preguntas sobre su educación, sobre su ocupación, sobre su vivienda, de tal manera que podamos tener una idea muy clara y con relativo detalle de cuál es su nivel de vida, cuál es su estatus socioeconómico, qué pasa con su ocupación, qué pasa con su educación y más todas las cuestiones demográficas, ¿verdad? Lo bueno de la encuesta es que también les preguntamos a ellos qué pasa con estas variables en sus padres. Entonces les decimos, bueno, cuando tú tenías 14 años, ¿cómo era esto en términos de tus padres? ¿Cómo era tu ocupación? ¿Cómo era la ocupación de tus padres? ¿En qué trabajaba? ¿Era formal? ¿Era informal? ¿Cuál era el nivel educativo? ¿Cómo era tu casa? ¿Qué cosas había en tu casa? Y esto nos permite hacer estos análisis de movilidad social que siempre presentamos como matrices de transición entre quintiles de niveles socioeconómicos, educativos o ocupacionales. Entonces, sabemos estas cosas para los padres y para los hijos y, como os dije, agregamos en esta encuesta esta cuestión de, bueno, ¿cómo estás en el mercado laboral? ¿Estás activo, inactivo? ¿Estás satisfecho con eso o no? Lo bueno también de esta última encuesta, y pensando un poco en todas estas cuestiones de discriminación en el mercado laboral, estas cuestiones de diferencias regionales, etcétera, también le hemos preguntado a las personas acerca de su color de piel, acerca de su peso, acerca de su estatura y la región donde creció. ¿De acuerdo? Toda esta información es autorreportada, como se hace típicamente en estas encuestas. Entonces, esto nos va a permitir revisar qué tanto sí hay un tema de discriminación, quizás, qué tanto sí hay un problema de apariencia, como dicen algunos. Bueno, ya dije que la encuesta es representativa a nivel nacional y regional para la población entre 25 y 64 años. La ENOE es un poco distinta. La ENOE levanta información para la población en edad de trabajar, esto es entre 15 y 65 años. Entonces es un grupo más amplio de la población. Entonces, en principio, con estos datos del EMOVI pareciera que se puede responder o empezar a responder la pregunta acerca de cómo las condiciones de origen están impactando y se impactan esta condición de inactividad o de exclusión en el mercado laboral. Entonces, lo que les voy a mostrar es un análisis descriptivo. No es un paper esto todavía, el paper tiene que escribirse, tiene que plantearse un modelo, pero les voy a mostrar algunos resultados muy rápido de lo que encontramos en la muestra. Esto simplemente es para mostrarles que el porcentaje de excluidos, es decir, aquellos inactivos que sí quieren estar en el mercado laboral, pero no pueden, esos son los excluidos, es muy similar el porcentaje entre ambas encuestas. El porcentaje del grupo que tiene problemas de género también es similar, el que reporta discriminación también es similar, el que reporta problemas de salud también es similar, pero hay diferencias entre los que dicen, argumentan que hay un problema de demanda laboral o que es un problema de formación, y eso tiene que ver con los grupos de edad en la encuesta. Bien, ahí está el 29.7% que está excluido. Aquí puse algunas características de todos los que están en la encuesta, todos los que están excluidos, los que no están excluidos. Y en algunos casos, algunos casos sí hemos verificado que sean estadísticamente diferentes estas características, en otros no lo hemos verificado, pero luego hicimos algunas pruebas, algunas estimaciones Probit para ver si salían significativos o no en un análisis básico de regresión. Bueno, básicamente me queda poco tiempo, pero voy a mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, en el grupo, el porcentaje de mujeres en los tres grupos es muy similar. No hay diferencias entre la composición, entre hombres y mujeres, entre excluidos y no excluidos. Sí hay una diferencia importante en términos de edad. La distribución por edad de las mujeres excluidas es mucho más uniforme que en el caso de los hombres. En los hombres está muy concentrado en mayores de 55 años.
Luego, si comparamos los hombres entre excluidos y no excluidos, los excluidos tienden a ser más jóvenes que los no excluidos. Eso nos habla de que el problema de los hombres en este grupo tiene que ver un poco más con la edad que en el caso de las mujeres. También en los grupos excluidos, tanto de hombres como mujeres, aunque en el caso de las mujeres puede no ser estadísticamente significativo, pero en el caso de los hombres sí, hay una presencia de hombres con piel más oscura entre los excluidos que entre los no excluidos, lo cual esto de que decíamos de que me discriminan por mi apariencia puede tener algún elemento de verdad aquí. Los excluidos tienen menos logros educativos que los no excluidos, un mayor porcentaje tiene menos que la primaria, un menor porcentaje tiene menos logro a nivel superior. También aquí vemos que en general los grupos de personas excluidas en mayor proporción o con mayor frecuencia tienen hijos menores a 15 años viviendo con ellos. Eso va a ser un elemento importante. En términos de quién es quién o cómo se ven, cómo explican su condición de inactividad, entre los hombres hay una proporción muy grande de personas que dicen que están pensionadas, jubiladas o retiradas. En el caso de las mujeres esa proporción es muy pequeña y se declaran trabajadores del hogar. Sin embargo, cuando vemos al grupo de hombres, los clasificamos entre excluidos y no excluidos, vemos que hay un grupo importante de los no excluidos que no tienen, de los hombres excluidos, que no tienen seguridad social y que se declaran trabajadores del hogar. Esto tiene consecuencias también para la seguridad social. En general en las regiones pues es muy parejo, pero hay una mayor concentración de excluidos en las regiones del centro-norte, esto es como el Bajío, y noroccidente, esto es como Jalisco o la zona de Sinaloa, Baja California Sur, ahí pareciera que hay mayor exclusión. En términos de las variables de los padres, en general en todos los grupos, la mayor parte de una proporción muy grande de los padres tiene bajos niveles educativos. Esto no es raro dado el cambio dramático que hubo en el logro educativo en México. Entonces, siempre que vemos encuestas donde nos reportan logros educativos de generaciones pasadas, nos parece extraordinariamente bajo. Pero, sin embargo, aquí encontramos algunas diferencias que son significativas. Por ejemplo, el porcentaje de padres que tienen menos que la educación primaria es mayor entre los excluidos y también es menos el porcentaje de aquellos que llegaron a un nivel de universidad. No hay diferencias significativas, curiosamente, entre si los padres tenían seguridad social o no, y sí hay una diferencia significativa en dónde se ubican en el percentil de la distribución del estatus socioeconómico que hacemos con base a la información que nos dan. Bien, creo que me queda un minuto. Básicamente, ¿qué es lo que una primera exploración también a nivel descriptivo que hicimos? Es tratar de ver la probabilidad de exclusión, es decir, quién está en cada grupo con un probit muy sencillo. Hicimos varias regresiones con distintos niveles de control y básicamente lo que encontramos es que pues las mujeres tienen una probabilidad significativamente menor de estar excluidas del mercado laboral. Es decir, se asumen, son trabajadores del hogar, pero se asumen como tales y no declaran, no reportan un nivel de exclusión. Y esto esta regresión tiene muchos controles por educación, por estatura, por todas las variables que se controló, pero básicamente lo importante aquí son las interacciones que encontramos, ¿no? Mujer joven en la región sur, con hijos menores a 15 años, eso reduce significativamente la probabilidad de que las mujeres se declaren excluidas, ¿no? Entonces estamos pensando que las mujeres que se están declarando excluidas pues son aquellas que no están casadas. Por ejemplo, aquí vemos que aumenta significativamente la probabilidad de declararse excluida de una mujer si está soltera. En cambio, aquí vemos que si tiene hijos o es joven, entonces eso se asocia un poco con su probabilidad de estar casada. En esta última regresión también vemos que en realidad
cuando controlamos por todas estas cuestiones de edad, color de piel, si está casada, si tiene hijos menores a 15 años, si es trabajadora del hogar. Entonces, de por sí, la condición de mujer u hombre no es significativa. Lo que es significativo son la condición de la mujer en relación a sus elecciones de vida en términos de matrimonio, en términos de profesión. Hicimos una exploración rápida también acerca de, bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser un trabajador doméstico en el caso de las mujeres? Esta es un simple probit, no controla por la endogeneidad, por ejemplo, que es típica de la educación en términos de la participación laboral de las mujeres, pero una especie de modelo en forma reducida muestra que en realidad sí, digamos, hay una asociación, en todo caso, entre el ser trabajadora del hogar, ser joven, tener menos que la educación primaria, tener un color de piel más oscuro, provenir de una familia indígena, etc. Y sí hay un impacto positivo, aunque muy pequeño, del nivel socioeconómico de la familia. Cuando incorporamos, por último, la formalidad o informalidad del padre, que en estas regresiones no había salido significativa, aquí sí, en la probabilidad de estar, en la probabilidad de ser trabajadora del hogar o estar trabajando, sí es importante el hecho de que el padre haya sido formal, ¿no? Si el padre era formal, esa probabilidad es menor. También se reduce la probabilidad con el nivel socioeconómico. Y fíjense, ya el color de piel no es tan importante cuando uno controla por las condiciones laborales de los padres. El color de piel ya no es significativo, sin embargo, la condición de indígena sigue siendo significativo. Bien, ¿qué sabemos entonces hasta ahora con esta exploración muy, muy sencilla? Creo que sí necesitamos un modelo para México en términos de hombres y mujeres excluidos del mercado laboral. Hay que tener un trabajo más profundo de definir un modelo para luego poder acercarnos a los datos de manera más efectiva. Pero básicamente lo que vemos es que en realidad hasta ahora la probabilidad de reportar exclusión no es muy distinta entre hombres y mujeres. Sin embargo, es mucho menor si las mujeres están casadas o son trabajadores del hogar. Los hombres que son trabajadores del hogar tienen mucha más probabilidad de reportarse como excluidos del mercado laboral. La probabilidad de reportar en los hombres sigue siendo importante la edad, la educación y tener una baja estatura como variables que se asocian con una exclusión en el mercado laboral. Muchas gracias. No hagan preguntas difíciles. Tengo un par de preguntas respecto a la encuesta del CEI. Si en la encuesta se pregunta sobre cuál universidad fue de la que egresó el individuo y si nos puede compartir alguna información u opinión al respecto. Y si en la encuesta se pregunta si los padres del encuestado se habían separado y qué influencia puede tener eso en el mercado laboral. Ok, respecto de la universidad, no sabemos, solo preguntamos si era pública o privada, es decir, para cada nivel educativo les preguntamos si en ese nivel educativo fueron a una universidad pública, a una escuela pública o privada, y si terminaron o no ese nivel educativo. Es decir, eso sí lo podemos saber, la trayectoria educativa sí es muy relevante para lo que estamos viendo, no la hemos tenido en cuenta en esta primera exploración, pero claramente la trayectoria educativa tiene que ser algo que se tenga en cuenta en este análisis, pero no sabemos cuál escuela. Sabemos si fue pública o privada, pero no sabemos cuál. No es una muestra de 17,000 hogares para todo el país. Y respecto a si se pregunta si los padres se habían separado o no. Creo que no tenemos esa pregunta. En la encuesta. Buen punto. También respecto de la encuesta, mencionan que en la encuesta las personas seleccionan el color de piel con el que se identifican. ¿Por qué no entrenar a los entrevistadores para que ellos reporten esta respuesta? Bueno, el esquema que se siguió es el esquema que se desarrolló en el proyecto Perla.
en Princeton acerca de que se les provee a las personas con una paleta de colores que va desde el más claro al más oscuro y las personas eligen allí el color de piel. El entrevistador lo que hace es como que da una pequeña opinión sobre si la elección fue o no de acuerdo a lo que él quiso, pero eso no lo exploré que también autorreportada está. En general se considera que es una buena aproximación. Y finalmente, si nos puede dar su reflexión respecto a lo siguiente. Cuando alguien dice que quiere trabajar y no puede, ¿a qué precio toma esa decisión? Y la comparación no sería ceteris paribus. Su salario de reserva puede ser muy distinto si es joven, si es mujer, etc. No sé si entendí la pregunta. Lo repito, dice, pero cuando alguien dice que quiere trabajar y no puede, ¿a qué precio sucede eso, verdad? Okay, el costo la comparación no es ceteris paribus. Su salario de reserva puede ser muy distinto si fuese joven, mujer, etc. Sin duda ahí hay, digamos, esto tiene que ver con cuánto, un poco con lo que estábamos diciendo acerca de las diferencias en edad y en educación, ¿no? Entonces, en los distintos grupos, pues claramente hay